Tiempos con Dios. Palabras y pensamientos del Padre. Todos los mensajes que el Señor quiere enviarnos, quiere compartir con nosotros, nos llevan a conocer el mundo en el que nosotros vivimos y a diferenciar entre el mundo y el reino. Y esto pienso que es lo más importante para una persona que desea alcanzar las promesas de Dios. Porque las promesas están escritas, las promesas no se van a ir, las promesas están allí. El asunto es alcanzarlo. Es como cuando tú quieres ser contador, abogado, economista, el diploma está allí, la profesión está allí, pero tú necesitas hacer unos pasos, conocer en cada semestre las materias, hacer las tareas, hacer todo lo que implica ese estudio profesional para poder lograrlo. Así son las promesas, están allí, pero es un proceso en el que nosotros necesitamos abrir nuestros ojos y entender las cosas que muchas veces no las vemos porque estamos tan acostumbrados a movernos en ellas que no las discernimos, no las captamos, pero que Dios ha venido a abrir nuestros ojos, o como dice Pablo, a iluminar nuestro entendimiento de tal manera que nosotros empecemos a reflexionar entre una cosa y la otra y empecemos a diferenciar quién es Dios, quiénes son los que me rodean y quién soy yo. En 2 Corintios 6, del 14 al 16, dice la palabra: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Miren, sociedades humanas tenemos por el trabajo, por la universidad, por donde vivimos, por la comunidad, por lo que sea. Como decía Jesús, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es decir, nosotros podemos compartir con muchas personas, pero ya cuando nosotros tenemos una asociación íntima, cuando ya le abrimos el corazón a las personas, cuando empezamos a compartir cosas con ellos, que en definitiva no tienen nada que ver con lo que Dios quiere, pues es allí donde hay esa asociación íntima que Dios nos dice que no tengamos con los que son incrédulos. ¿Cuáles son los incrédulos? Obviamente los que no quieren conocer a Dios, los que tienen su vida muy independiente de Dios, los que hacen sus cosas como les parece, de la manera que les parece, sin importar si pasan por encima o no de las demás personas. Continúa diciendo este contexto: ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué cosa más difícil es esto? Cuando tú vives con una persona que se la pasa en la oscuridad y tú quieres ser luz, es una guerra continua, es un ataque continuo, porque esa persona lleva el espíritu de Satanás y tú llevas el espíritu de Dios, y es una misma casa que no prevalece, porque el Señor no comparte su gloria con nadie y Él es luz y la oscuridad es oscuridad, no tiene nada que ver la una con la otra. Continúa en el versículo 15: ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Ahí está, es el espíritu del uno y del otro. Cristo es la luz y el diablo es la oscuridad. ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Qué difícil es esto, es realmente muy complicado. Y cuando empecé a conocer del Señor, a mí me decía que no se unan en yugo desigual, como dice la palabra, y siempre se piensa que es los que están en la iglesia. O sea, no te puedes casar con nadie que no vaya a la iglesia. Y déjame decirte una cosa que yo he aprendido: hay personas que van a la iglesia que es más yugo desigual que cualquiera, porque el diablo está más metido en las iglesias que en el mundo. En el mundo ya existe, pero él se quiere meter en las iglesias, en los lugares donde están las personas que se están construyendo, y no necesariamente una persona que va a la iglesia es luz. Y yo te voy a decir por qué no es luz, porque no solo porque o sea, todos llevamos el Espíritu de Dios porque tenemos vida, pero son personas que tienen pensamientos, actitudes, tienen formas de ver las cosas muy, pero muy lejano a lo que tiene que ver con Dios, a lo que tiene que ver con su palabra, al cambio, a la transformación. Son personas que nunca tienen un estado de transformación en sus vidas y que tampoco lo provocan. Entonces, imagínate, una persona está trabajando, está fluyendo, está queriendo cambiar su vida, cambiar su forma de pensar, su forma de actuar, tener una vida distinta, una vida en orden, una vida conforme el Señor se lo ha dicho, y la otra piensa totalmente diferente. ¿Cuándo se van a poner de acuerdo? Es muy difícil.
No hay ninguna, como continúa diciendo aquí en el versículo 16, ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Nunca va a haber una unión, nunca. Siempre va a haber conflictos. Y el enemigo que está en la otra persona, como tú quieres alcanzar la luz, siempre te va a querer opacar, siempre te va a querer poner trabas, siempre va a ser un instrumento para llevarte a otras instancias, para hacer más pesado tu trabajo de transformación, de avance en el Señor. Por eso el Señor no quiere que nosotros nos asociemos íntimamente con nadie que esté en ese espíritu, que esté en esa actitud, con gente que no cambia su manera de pensar ni de actuar, que siguen siendo los mismos y aún peores cuando tú los conoces. Continúa diciendo, pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Estas personas, como no tienen los pensamientos como Dios, no cambian su manera de pensar, su manera de actuar, pues Dios no vive en ellos, obviamente, porque el Espíritu es el que nos mueve. ¿Y qué clase de espíritu es el que nos está moviendo? ¿El de Dios o el de Satanás? Y déjame decirte, el de Satanás jamás lo mueve a uno a cosas buenas, jamás te deja pensar nada bueno, nada productivo, nada que le pueda ayudar a los demás. Al contrario, son pensamientos y actitudes que te llevan a dañarte, a querer dañarte, porque esa es la función de Satanás, que tú no logres el objetivo en el Señor. Los incrédulos no es que no crean en Dios. Dice en Santiago 2:19, tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien. Pero mire lo que dice aquí, los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. Cree que hay un Dios todo, tanto el diablo, el mundo, la oscuridad y la luz lo saben y lo creen, saben que Dios existe. Pero eso no implica que eso me vuelva una persona crédula, que deje de ser un incrédulo. No, el cambio está en mi manera de pensar. Creer en Dios no implica que no sean incrédulos. Estas son personas que no aman a Dios. Hoy todo el mundo dice amén, aleluya, tienen a Dios en su boca, pero no lo aman. Sus acciones demuestran todo lo contrario. Lo único que hay es maldad, queriendo estorbar, queriendo dañar, queriendo insultar, queriendo mostrar las cosas totalmente diferentes a como Dios las quiere mostrar. La diferencia entre creer, seguir y amar es bien abismal. Cualquiera puede seguir a alguien en el Facebook, en Instagram, en cualquier red, pero eso no implica que la ame. El amor es algo más que una palabra. El amor es entrega, es obediencia, es sometimiento, es rendición, es un lugar en nuestro corazón y no es el último para esa persona. El amor es un amor como el que Dios nos da a nosotros, que es incondicional. Esa es la clase de amor. La gente tiene un concepto muy equivocado del amor. Lo que ellos ven o sienten como obviamente como un sentimiento no es el amor que Dios nos da. El amor de Dios es un amor ágape, es un amor de principio, no es de sentir que hoy que según como siento te amo, según como te vea hoy te amo, según como no es un según, es siempre un amor incondicional. Las características de un incrédulo, ¿cuáles son? La maldad, las tinieblas, la armonía con el diablo, la idolatría, según lo dice el contexto de Corintios en los versos 14 y 15. Los que aman a Dios son templo de Dios, pero no de cualquier Dios, sino del Dios viviente. Dios vive, no está muerto, es decir, Dios mora en ellos. Si mora en ellos quiere decir que hay comunión, que hay vida. Por consiguiente, saben lo que Dios quiere, cómo lo quiere y dónde lo quiere. Y anhelan hacer eso que saben que Dios es. Él puede caminar entre ellos, es decir, se mueve con libertad a su amaño y antojo, como el soberano que es. Él es el Dios de ellos y nada ni nadie más lo es. Y ellos serán de Dios, saben que vienen de un dueño y el dueño hace lo que quiere. Esto está en el versículo 16. Simpatizar con Dios no es lo mismo que ser parte de Él. Yo puedo simpatizar con mi vecino o con mi vecina, pero ser uno solo con una persona es intimar con esa persona, es conocer esa persona hasta en lo más íntimo, y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Así que simpatizar con Dios no es lo mismo
que ser parte de Él. Es la analogía que toma Pablo del matrimonio en Romanos 7. Le pertenecemos a Él, no le pertenecemos a nadie más. El fruto es para Dios, hay que morir. ¿Acaso no es ese el fruto del matrimonio? Es el verdadero amor, los placeres e intereses en cosas o personas por fuera del matrimonio. Es como la idolatría de la que habla el contexto de hoy. Así como tenemos la relación con nuestra pareja, demuestra la relación que debemos de tener con Dios. Esa es la analogía de la palabra. Si no amamos al hermano que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no vemos? Dijo Juan en 1 de Juan 4:20. El incrédulo está engañado pensando que camina con Dios solo porque habla de Él o porque va a la iglesia o dice amén. El incrédulo se convierte en hijo de Dios, creyente, como parte del reino, cuando practica la palabra, cuando obedece por amor, cuando el amor es su motor. Le decimos a Dios Señor, pero no gobierna nuestra vida. Le decimos Padre, pero no le obedecemos. Le decimos Maestro, pero no recibimos su enseñanza. Le decimos Dios, pero tenemos otros dioses. Le decimos Soberano, pero no le entregamos lo que somos. Le decimos Todopoderoso, pero caminamos en nuestras fuerzas. Le decimos Creador, pero no lo dejamos que cree en nuestro destino. Le decimos Proveedor, pero nos pegamos de otras fuentes diferentes a Él. Le decimos tantas cosas a Dios que nuestras acciones totalmente desmienten. Los conflictos se presentan cuando nos asociamos mal, aunque sea con la propia familia. Queremos caminar en luz, pero los demás nos arrastran a las tinieblas, ya que tienen sus propios pareceres, sus pareceres del mundo, que no tienen absolutamente nada que ver con el parecer de Dios. Recibimos una administración que alivia y libera, pero inmediatamente el enemigo usa a esas personas para sacarnos de la verdad. Dice Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y él no viene personalmente, sino a través de las personas que están a nuestro alrededor. Este es el que fue sembrado junto al camino. Por eso Jesús se apartaba de todos aquellos que estaban en oscuridad. Él no se asoció con nadie que no buscara la verdad, que no buscara a Dios. Los fariseos y maestros de la ley hablaban de Dios, conocían la palabra al derecho y al revés. Pero el amor en ellos era como címbalo que no resuena. Esa palabra que pregonaban tanto ni siquiera la entendían, no la practicaban. En ellos no había amor, no había justicia, no había poder. Porque si así fuera, ¿por qué no sanaban? ¿Por qué no liberaban y hacían lo que Jesús hacía? Y mucho menos lo hacían por los demás. Asociarse es unirse a alguien con el mismo fin. Si no hay el mismo fin, los conflictos vendrán. Porque no hay comunión de la luz con las tinieblas. Y comunión es una palabra que unió dos palabras. Una unión común, comunión. Si no hay una unión común, ¿para qué estás con esa persona? O sea, no hay nada común en lo que tú haces, en lo que tú piensas y en lo que tú planeas. Muchos cristianos, entre comillas, creen poder asociarse con personas del mundo, familia o quien sea, sin que cambie su ruta. Pero la verdad es que si no hay carácter firme, si nosotros mismos no estamos cimentados, ¿qué vamos a poder cimentar a otros? Un ciego no guía a otro ciego porque los dos caen en el hoyo. Es mucho de lo que pasa hoy día. Queremos salvar la familia, los amigos, como si nosotros fuéramos redentores. Y nosotros mismos no hemos sido salvados. No hemos sido perfeccionados en el amor. Así que si no hemos sido perfeccionados, ni siquiera sabemos para dónde vamos, a quién vamos a guiar. Dice 1 de Juan 4:17, y al vivir en Cristo nuestro amor se perfecciona cada vez más, de tal manera que en el día del juicio no nos sentiremos avergonzados ni apenados, sino que podremos mirarlo con confianza y gozo, sabiendo que Él nos ama y que nosotros lo amamos también. Esta palabra nos lleva a confrontarnos a nosotros mismos, realmente a quién estamos siguiendo, y también nos lleva a confrontarnos quién está a nuestro alrededor, que no nos lleva a seguir al Señor, que no son personas inspiradoras para nosotros seguir al Señor, que no son personas que nos enseñen algo, que no son personas que nos lleven a algo. Así que es importante que nosotros miremos con quién nos relacionamos, independientemente que sea nuestra familia. Si nuestra decisión es seguir al Señor,
no hay familia, no hay nadie que nos pueda detener. Si para nosotros nuestra familia es más importante y seguir lo que ellos quieren, pues entonces no queremos seguir al Señor. Eso es una decisión. Y Dios no nos toma del cuello para obligarnos que lo hagamos. Simplemente que si lo hacemos, tenemos que saber, tenemos que entender cómo es que lo tenemos que seguir. Muchas bendiciones. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú. En la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como en la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria, en gloria me veo. Cuanto más te conozco, Señor, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, Señor. Quiero ser más como en la vida como tú. Saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como en la vida como tú. Saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo, reflejar al mundo.